Buenos días, familia JCBB de Monología. Yo soy Virginia. En el videoprograma de hoy vamos a hablar sobre los extraterrestres. ¿Por qué afirmamos en este canal que los extraterrestres son demonios? Las criaturas que se hacen pasar por grises, reptilianos y de tantas y tantas y tantas otras razas, entre comillas, no pasan de ser ángeles caídos que vienen de otra dimensión y que se están haciendo pasar por razas de otros planetas, criaturas de otros planetas que engañan a los seres humanos hace muchos años. De hecho, que estas mismas criaturas, ángeles caídos, en el pasado se hicieron pasar por dioses con la finalidad de ser adorados. Por eso vemos en tantas pinturas rupestres, en cavernas y en tantos lugares, allí representaciones de ovnis, discos voladores, de criaturas que más parecen extraterrestres. Bueno, porque esta farsa hace muchos miles de años que se viene llevando a cabo. Según la palabra de Dios, 2 de Tesalonicenses 2, del 11 al 13, en los últimos tiempos Dios va a permitir que exista un poder engañoso que va a engañar a la humanidad, a todas aquellas personas que no han querido creer en la verdad y que ahora se van a entregar a la mentira, se van a entregar a las fábulas. Este poder engañoso de los últimos tiempos es la farsa extraterrestre, donde la finalidad es desacreditar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que se sacrificó en una cruz por todos nosotros, por nuestros pecados, desacreditar a la Biblia como la palabra de Dios y mostrar a Dios Padre Todopoderoso, Yahvé, como el malo de la película y como perteneciente a los llamados Anunnaki, el tal Enlil que, no era otra cosa que un extraterrestre que crearon a la humanidad. Se presentaron, como dije, ángeles caídos hace miles de años, se presentaron en el pasado como dioses que venían de otros lugares, de las estrellas de otros lugares, fueron adorados como dioses, se les rindieron culto. A cambio ellos proporcionaban poder, conocimiento, de hecho proporcionaron mucho poder y mucho conocimiento a las antiguas civilizaciones de cómo crear las pirámides, un montón de conocimientos que se relacionaban con los astros, las estrellas, los planetas, la propia astrología, el propio ocultismo en general, la propia magia. Todas estas cosas fueron conocimientos dados por ángeles caídos y a cambio los seres humanos les proporcionarían sangre humana, sacrificios. Por eso desde hace miles y miles de años que la historia de los sacrificios humanos, el derramamiento de sangre en rituales, es más que aceptado, fue más que aceptado, de hecho una práctica para aplacar la ira de los dioses. Estas criaturas, ángeles caídos, que se hicieron pasar por dioses en los tiempos remotos, hoy en día está volviendo todo esto, hace ya algunas décadas, el boom de las razas extraterrestres. Estos extraterrestres no son otra cosa que demonios y que la abducción es un fenómeno espiritual, tiene todas las características de fenómeno espiritual. En lo que se refiere al avistamiento de naves, el avistamiento de naves es real. Hay muchas personas que mienten en sus testimonios, hay otras personas que inventan y hay otras personas que están diciendo la verdad. Hay algunas personas que afirman haber tenido experiencias. Testigos cuentan que han visto distintas naves extraterrestres, pero el avistamiento de naves no siempre es un fenómeno espiritual. Pueden haber naves humanas, naves que vienen hechas por en bases subterráneas, en lugares escondidos, secretos, con tecnología proporcionada por estos ángeles caídos, pero hechas por manos humanas. Y otro tipo de naves que son las que cambian de forma, las que desaparecen, las que violan totalmente las leyes de la física, rompen las leyes de la naturaleza. Estas son naves que en realidad es un disfraz, porque en realidad no pasan de ser un fenómeno espiritual. Si vamos a hablar de extraterrestres como ser que habita o que viene de otro lugar, sí es cierto que existen porque los ángeles caídos vienen de otra dimensión, habitan en otra dimensión.
En este caso, más que extraterrestres, se los podría llamar extradimensionales. Y la Biblia nos habla de seres que habitan las regiones celestes, otros lugares, otras dimensiones, son ángeles caídos, que no son otra cosa que demonios. Con respecto a la abducción, porque es un fenómeno espiritual. Bueno, la abducción sabemos que es un secuestro. Cuando secuestran a una persona, se la llevan contra su voluntad. Y se la llevan a otras dimensiones o a experimentar otras cosas, otros lugares. Van a alguna nave, a algunos planetas, a otras cosas, los trasladan. Y siempre hay una serie de características que se dan en una abducción. Características que son absolutamente iguales a cuando se presenta un ataque demoníaco, ya sea a través de una influencia interna avanzada, ya sea a través de una influencia externa. Lo que se llama opresión demoníaca, bueno, tiene exactamente las mismas características que una abducción. Vamos a ver cuáles son estas características. En primer lugar, previo a una abducción, previo y durante, la persona queda totalmente paralizada. La persona que está por ser abducida no tiene control de sus miembros, no se puede negar a esa abducción, se da un secuestro que es siempre contra la voluntad de la persona, exactamente igual que los instantes previos a un ataque demoníaco, lo que se conoce como parálisis del sueño. La persona queda totalmente paralizada y después llega a esa opresión en el pecho o ese posterior ataque de una entidad demoníaca. Después de lo sucedido, se da lo que se conoce como missing time, que la persona no sabe qué ha sucedido en 1 hora, 2 horas, 20 minutos, se le ha ido un tiempo en el cual la persona no sabe explicar dónde ha estado, dónde ha ido. Y bueno, exactamente lo mismo pasa después de un ataque demoníaco. La persona como que pierde su memoria y después las personas la recuperan en lo que son las terapias de regresión o las hipnosis, que obviamente que no recomendamos nada de esto, porque a través de la hipnosis la persona queda susceptible a que entidades puedan apoderarse de su mente en esos momentos. La persona que está sufriendo una hipnosis en ese momento está absolutamente vulnerable. Por otro lado, tanto en las abducciones como en los ataques demoníacos, la persona pierde totalmente la percepción de la realidad. Tanto los extraterrestres como los demonios pueden escenificar todo un ambiente, pueden de hecho provocar alucinaciones, hacer que la persona crea que está en otro lugar o hacer que la persona vea determinadas cosas que en realidad no están sucediendo. Tanto en abducciones como en ataques demoníacos, tanto los extraterrestres como los demonios se comunican telepáticamente. Personas que han sido abducidas cuentan que estos extraterrestres nunca hablan, no mueven la boca para hablar, sino que es todo por la mente, es todo por comunicación telepática. Exactamente igual que las personas que han tenido visiones de entidades, comunicaciones con demonios o comunicaciones con seres que aparentan ser seres de luz, pero que en realidad son seres demoníacos. Siempre la comunicación se da de forma telepática. Por otro lado, tanto en las naves, estas de origen espiritual, que es un fenómeno espiritual, como los propios extraterrestres, muchas veces cambian de forma. Se aparecen con distintas formas, diciendo que, bueno, que obviamente son distintas razas de extraterrestres, por eso cada uno tiene su forma. A veces en una abducción las naves cambian de forma, desaparecen. Cuando avistan naves, bueno, tiene una forma, un color y de repente cambian de forma. Esto es porque los demonios tienen la capacidad de cambiar de formas. Cuando ellos no tienen una forma determinada cuando pasan a esta dimensión, por eso pueden adoptar todo tipo de formas. Ellos están hechos de otra cosa, de otra materia, de una materia totalmente distinta a la nuestra. Por eso ellos toman distintas formas, tomando partículas del éter y así formando el objeto o la criatura que ellos quieran formar. A veces se presentan como orbes o esferas de luz, porque a veces la materialización no es completa. Hay distintos tipos de materialización, va desde una materialización completa a apenas una percepción de una lucecita. Esto depende del portal que se haya abierto, de la conexión, de la invocación que se haya hecho, si se ha hecho un ritual o no, si se lo ha accidentalmente abierto algún portal o no. Por otro lado también,
tanto naves como extraterrestres a veces son invisibles y a veces visibles. A veces testigos reportan que extraterrestres salen y entran del armario, salen de abajo de la cama, atraviesan las paredes. Lo mismo que personas que han sufrido problemas de ataques de entidades demoníacas, exactamente lo mismo. Porque para ellos la materia no representa ningún tipo de problema. Ellos pueden perfectamente atravesar paredes, entrar y salir de distintos lugares, porque, vuelvo a repetir, porque la materia para ellos no es una barrera. Las personas que han sufrido abducciones reportan un olor a podrido, un olor nauseabundo, algunos a podrido, otros a carne podrida, otros a neumáticos quemados, otros a azufre. Exactamente el mismo olor que se reportan en casas infestadas por demonios, en lugares que están siendo, infestados, o que la persona está sufriendo un tipo de ataque demoníaco. Inmediatamente se reporta un olor nauseabundo a podrido. Por otro lado, ¿qué es lo que sucede después de la abducción? Bueno, las personas reportan que les quedan marcas, rasguños, algunos hablan de implantes, otros hablan de marcas de agujas, bueno, distintas marcas, que puntitos formando triángulo, infinidad de marcas. Y después de un ataque demoníaco pasa exactamente lo mismo. La persona se ve con marcas, con rasguños, con moretones, con cosas que no entienden de dónde salieron. Durante la abducción la persona reporta un dolor espantoso, experiencias feas, les extraen líquidos, fluidos, dicen que son para hacer experiencias médicas. Y en definitiva esto se relaciona a la permanente obsesión de las entidades demoníacas con la hibridación. Si ustedes han visto videos en el canal principal, saben que hace miles de años un grupo de más o menos 200 ángeles en la primer rebelión, cuando bajaron por primera vez, se mezclaron con humanas y de allí salieron los Nefilim, que nos cuenta la Biblia. Después hubieron otras rebeliones donde también se mezclaron, por eso después del diluvio también habían gigantes en menor medida, pero habían gigantes que el último lo mató David. Los ángeles caídos siempre han tenido una obsesión con lo que es la hibridación. Por eso los extraterrestres tienen la misma obsesión. Los grises tienen la misma obsesión con una raza híbrida entre grises y seres humanos. Por eso tantas veces vemos testimonios de mujeres que reportan haber sido abducidas y posteriormente haber quedado embarazadas y que posteriormente les extrayeron el feto, que era un híbrido entre gris y ser humano. La misma mirada fría, la misma mirada desalmada que reportan las personas que han sido víctimas de abducción mientras estaban sufriendo en esas camillas metálicas, donde los grises o quien sea el tipo de extraterrestre que le tocaba hacerle este tipo de experimentos, la persona abducida reporta que la mirada de los grises es una mirada como muerta, como que es desalmada, como que no tiene alma, fría, como que no siente nada, cero de empatía, cero de empatía. Exactamente la misma mirada que las personas que han tenido experiencias demoníacas reportan, esa mirada tan característica de los demonios, una mirada realmente terrorífica, pero al mismo tiempo que no expresa nada, que expresa un vacío total, que expresa una criatura que no tiene alma, que expresa... Es muy difícil de describir, es muy difícil de describir. Cuando se expulsa un demonio de una persona, la persona está posesa. Cuando la persona está posesa, la mirada de esa persona es muy especial, muy característica, es una mirada de odio. Un odio llevado a un extremo tan grande, porque ese odio se está manifestando, porque está manifestándose a través de un cuerpo físico, pero cuando se mira a la entidad cara a cara, es difícil describir, porque es una mirada vacía y al mismo tiempo desalmada y al mismo tiempo fría. La misma mirada que tienen las entidades demoníacas es la misma mirada que reportan las personas que han sido abducidas y relatan en los tales grises, así también como las mismas consecuencias psicológicas de una persona que ha sido abducida
Las mismas consecuencias psicológicas le queda a una persona que está sufriendo constantemente ataques demoníacos por la noche, sobre todo personas que reportan ataques de íncubos y de súcubos. Una absoluta desestabilización emocional, la persona empieza a entrar en depresión, la persona no se recupera de esto. Si no encuentra una salida en Cristo, la persona no se recupera, la persona empieza a desanimarse, a caer en una profunda depresión, desestabilización emocional, se vuelca totalmente en los vicios, como por ejemplo el alcohol y las drogas. Esta ha sido una primera parte. Ahora en la parte número 2 les voy a explicar, les voy a hablar sobre qué es lo que desean los extraterrestres de nosotros los seres humanos. No son otra cosa que demonios, tiene que quedar claro. Los extraterrestres son demonios. Hemos visto en esta primera parte algunas características de las abducciones que son idénticas a ataques demoníacos. Ahora en la segunda parte voy a desarrollar un poquitito más y les voy a explicar qué es lo que desean los extraterrestres de nosotros seres humanos. Espero que el programa les haya gustado. Nos vemos, si Dios quiere, en la parte número 2. Dios los bendiga a todos, familia. Chau, chau.